El telescopio espacial. James Webb, el observatorio dorado que la humanidad envió a las profundidades del espacio, no fue construido simplemente para tomar imágenes más nítidas del cosmos. Su propósito fundamental, su objetivo de miles de millones de dólares, era actuar como una máquina del tiempo. Fue diseñado con una misión singular y profunda: mirar tan lejos en la distancia y por lo tanto tan profundamente en el pasado, que pudiera capturar la primera luz, el amanecer cósmico, el momento en que las primeras estrellas y galaxias comenzaron a arder y a encender el universo después de la oscuridad del Big Bang. Durante décadas, nuestros modelos cosmológicos, nuestras teorías matemáticas sobre el origen y la evolución de todo, hicieron una predicción muy clara sobre lo que el telescopio encontraría en esa era primordial. Esperábamos ver guarderías estelares caóticas, nubes de gas irregulares y pequeñas galaxias infantiles en proceso de lento ensamblaje. Pero en los primeros ecos del universo, en las primeras imágenes que el telescopio envió a la Tierra, el James Webb ha encontrado algo más. Ha encontrado algo que, según esa lógica, no debería existir. Ha encontrado una verdad que ha sido descrita como prohibida porque amenaza con romper los cimientos mismos de la cosmología moderna. Esta anomalía no es sutil, no es una pequeña discrepancia en los datos que los científicos puedan debatir en conferencias académicas. Es un descubrimiento fundamental que está creando una crisis en el corazón de la astrofísica. Lo que el telescopio Webb nos está mostrando desde los confines del tiempo no son las galaxias primitivas, pequeñas y grumosas que nuestros modelos predijeron. Nos está mostrando, en cambio, ciudades galácticas. Estamos encontrando galaxias que son asombrosamente masivas, galaxias que ya están bien estructuradas, con discos formados y una abundancia de estrellas maduras. Y el problema, el hecho que desafía toda lógica, es su edad. Estas galaxias maduras, que en nuestros modelos deberían tardar miles de millones de años en ensamblarse, ya existían plenamente formadas cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Es como si hubiéramos mirado en la guardería cósmica y hubiéramos encontrado, en lugar de bebés, adultos completamente desarrollados. Este descubrimiento es ahora el mayor misterio de la astronomía. Ha dividido a la comunidad científica. Por un lado, están los defensores del modelo estándar, que insisten en que debe haber un error en nuestras mediciones, que estamos malinterpretando el brillo o la masa de estos objetos. Por otro lado, un número creciente de astrónomos está aceptando una conclusión mucho más radical: que los datos del Webb son correctos y que es nuestro modelo fundamental del universo, el modelo Lambda CDM, en el que hemos basado toda la cosmología moderna durante 30 años, el que está profundamente equivocado. Estamos siendo forzados a enfrentar una posibilidad asombrosa: que el universo fue capaz de crear estructuras complejas a una velocidad que nuestros modelos consideran físicamente imposible. La historia de cómo la gravedad construyó lentamente el cosmos, pieza por pieza, podría ser una ficción. Este es el tipo de descubrimiento que cambia los libros de texto, que redefine nuestra comprensión de la realidad. Si te apasionan las grandes preguntas del universo y quieres entender por qué este nuevo descubrimiento amenaza con romperlo todo, te invitamos a unirte a esta investigación. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte las actualizaciones sobre esta crisis cosmológica. Y, mientras nos preparamos para analizar los datos, nos ayuda a entender el alcance de nuestra comunidad. Déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu apoyo es fundamental mientras exploramos este nuevo y profundo enigma. Para entender la magnitud de esta verdad prohibida, primero debemos establecer cuál era la lógica oficial, el modelo que el James Webb estaba destinado a confirmar. Antes de que podamos apreciar la crisis, debemos entender el dogma. La historia que nos hemos contado sobre el universo primitivo era una de ensamblaje lento y metódico, pero el telescopio Webb ha abierto los ojos y nos ha mostrado una realidad diferente. Lo que estamos encontrando en las galaxias más antiguas no son guarderías estelares primitivas, sino ciudades galácticas maduras y masivas, y han aparecido miles de millones de años demasiado pronto. Para comprender el descubrimiento, primero debemos comprender al instrumento que lo hizo posible. El telescopio espacial James Webb, o JWST, no es simplemente un sucesor del telescopio espacial Hubble. Es una máquina de un tipo fundamentalmente diferente, diseñada para ver un universo que para el Hubble era completamente invisible.
Lanzado el 25 de diciembre del año 2021, después de décadas de desarrollo y un costo de miles de millones de dólares, el Webb es el observatorio espacial más grande, potente y complejo jamás construido por la humanidad. Su característica más icónica es su espejo primario, una obra de arte de la ingeniería que mide 6.5 metros de diámetro. Este espejo no es una sola pieza de vidrio, sino una matriz de 18 segmentos hexagonales individuales, hechos de berilio ligero y recubiertos con una capa microscópicamente delgada de oro puro. Esta elección del oro no fue estética, fue una decisión de ingeniería crucial que define toda la misión del telescopio y es la clave de su poder. La misión principal del James Webb, su propósito fundamental, es la arqueología cósmica. Fue diseñado para responder a una de las preguntas más profundas de la existencia humana: ¿cómo comenzó el universo? Su objetivo es mirar tan profundamente en el espacio y, por lo tanto, tan profundamente en el pasado que pueda presenciar el amanecer cósmico. Este es el periodo, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, en el que la edad oscura del universo, un periodo de oscuridad sin estrellas, terminó. Fue el momento en que las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, y las primeras galaxias infantiles, se encendieron, inundando el cosmos con la primera luz. Para ver este evento, el Webb debe actuar como una máquina del tiempo. Este concepto no es una metáfora, es una realidad física de la astronomía. La luz no viaja instantáneamente. Viaja a una velocidad finita de casi 300.000 kilómetros por segundo. Cuando miramos al Sol, no lo vemos como es ahora, sino como era hace 8 minutos, el tiempo que tardó su luz en llegar a nosotros. Cuando miramos a la estrella más cercana, Próxima Centauri, la vemos como era hace más de 4 años. El James Webb lleva este principio al extremo. Está diseñado para detectar la luz de galaxias que están a más de 13.000 millones de años luz de distancia. Esto significa que está capturando fotones que han estado viajando a través del vacío del espacio durante más de 13.000 millones de años. Está viendo estas galaxias no como son hoy, sino como eran hace 13.000 millones de años, en un universo que era solo un infante, un universo que tenía apenas unos pocos cientos de millones de años de antigüedad. Pero para capturar esta luz antigua no basta con tener un espejo grande. El telescopio debe ser capaz de ver un tipo de luz muy específico, una luz que es invisible para el ojo humano. Esta es la razón por la que el Webb es un telescopio infrarrojo. Esta necesidad de óptica infrarroja se debe al fenómeno más importante de la cosmología, la expansión del universo. Desde el momento del Big Bang, el universo no ha estado estático. Se ha estado expandiendo en todas las direcciones. El tejido mismo del espacio-tiempo se está estirando. Ahora, imaginemos un fotón de luz de esa primera galaxia, emitido hace 13.000 millones de años. En su origen, esa luz era probablemente luz visible de alta energía, o incluso luz ultravioleta, emitida por estrellas jóvenes y calientes. Pero durante su viaje de 13.000 millones de años hacia nosotros, el universo a través del cual viajaba se ha estado expandiendo. A medida que el espacio-tiempo se estiraba, literalmente estiraba la longitud de onda de ese fotón de luz. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo cosmológico, es similar al efecto Doppler, donde el sonido de una sirena se vuelve más grave a medida que se aleja. En el caso de la luz, el color se vuelve más rojo. La luz visible de alta energía se estira hacia la luz roja de baja energía, y si el estiramiento es lo suficientemente extremo, la luz se estira más allá del rojo, hacia el espectro infrarrojo. Aquí radica la ceguera del telescopio espacial Hubble y la genialidad del James Webb. El Hubble es un telescopio principalmente óptico, diseñado para ver la misma luz visible que nuestros ojos pueden ver. Pudo ver galaxias muy distantes, pero llegó a un límite. La luz de las galaxias verdaderamente primordiales, las de los primeros cientos de millones de años, ha sido corrida al rojo tan profundamente por la expansión del universo que ya no es visible en absoluto, es completamente infrarroja. Esa primera luz ha estado viajando hacia nosotros durante 13.000 millones de años, pero cuando llega a la Tierra es una forma de calor, no de luz visible. El telescopio Webb fue diseñado específicamente para capturar esta luz infrarroja antigua y estirada.
Por eso su espejo está recubierto de oro. El oro es uno de los reflectores más eficientes del universo para la luz infrarroja. Y por eso el telescopio debe operar en el frío extremo del espacio profundo, a 1.500.000 kilómetros de la Tierra, protegido por un parasol del tamaño de una cancha de tenis, para que su propio calor no ciegue a sus detectores infrarrojos hipersensibles. El Webb tiene un beneficio secundario crucial. La luz infrarroja, al tener una longitud de onda más larga, también tiene la capacidad de penetrar a través de las vastas y densas nubes de gas y polvo cósmico que son opacas para la luz visible. Estas nubes son las guarderías estelares, los lugares donde se están formando las estrellas y los planetas. El Hubble solo podía ver las superficies de estas nubes, pero el Webb puede mirar dentro de ellas, revelando las estrellas infantiles ocultas en su interior. Por lo tanto, el James Webb es una máquina del tiempo con una doble capacidad. Puede ver el cuándo mirando la luz infrarroja más lejana y corrida al rojo, permitiéndole presenciar las galaxias que se formaron solo unos momentos después del amanecer cósmico. Y puede ver el dónde mirando a través del polvo, permitiéndole presenciar la formación de estrellas que ocurre hoy. Es esta capacidad de ver el cuándo, de mirar hacia atrás, a esa era primordial que existía solo en nuestras teorías, lo que ha permitido al Webb hacer el descubrimiento que ahora amenaza con derribar esas mismas teorías. Es el único instrumento que podía ver estas galaxias imposibles, y lo que nos ha mostrado ha creado una crisis fundamental en nuestra comprensión de cómo llegamos aquí. Para entender la verdad prohibida que el telescopio espacial James Webb ha revelado, primero debemos establecer cuál era la verdad oficial. Antes de que el Webb abriera sus ojos dorados, nuestra comprensión del universo, desde su nacimiento hasta su destino, se basaba en un modelo matemático increíblemente exitoso. Este es el modelo Lambda CDM, o, en su nombre completo, el modelo Lambda Materia Oscura Fría. Durante las últimas 3 décadas, este ha sido el modelo estándar de la cosmología. No es una simple teoría. Es el marco de trabajo completo que mejor explica las observaciones a gran escala del universo que hemos podido realizar. Este modelo ha sido triunfante. Ha predicho con éxito la estructura a gran escala del cosmos, la radiación de fondo de microondas dejada por el Big Bang y la tasa de expansión acelerada del universo. Era el dogma científico sobre el cual se construyó la misión del James Webb, y era el modelo que el telescopio estaba, irónicamente, diseñado para confirmar la verdad prohibida que el Webb ha encontrado. No es un ataque a una teoría marginal, es un ataque directo al corazón de este modelo estándar. El nombre del modelo, Lambda CDM, describe sus 2 componentes más importantes y misteriosos. La lambda, la letra griega, representa la energía oscura. Esta es la fuerza desconocida, una especie de antigravedad inherente al propio tejido del espacio-tiempo, que está causando que la expansión del universo se acelere. El segundo componente es el CDM, que significa Cold Dark Matter o materia oscura fría. Este es el ingrediente estructural fundamental de nuestro cosmos. El modelo postula que la materia ordinaria que podemos ver, los átomos que forman las estrellas, los planetas y a nosotros mismos, constituyen apenas un 5% del contenido total del universo. Alrededor del 27% del universo está compuesto por esta materia oscura, una sustancia invisible que no interactúa con la luz, pero que sí ejerce una inmensa atracción gravitacional. El restante 68% es la energía oscura. Nuestro modelo del universo, por tanto, se basa en un 95% de ingredientes que no podemos ver y que no entendemos. El modelo estándar de la cosmología comienza, por supuesto, con el Big Bang. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía estaban contenidos en una singularidad de una densidad y temperatura infinitas. El Big Bang fue la expansión explosiva de este punto, el nacimiento del propio espacio-tiempo. En los primeros momentos, el universo era una sopa inimaginablemente caliente de partículas subatómicas. Durante unos 380.000 años, permaneció tan caliente y denso que era opaco. La luz no podía viajar libremente. Luego, el universo se enfrió lo suficiente como para que los átomos se formaran, y la luz pudo escapar. Este es el eco que vemos hoy como el fondo cósmico de microondas. Inmediatamente después de este evento,
el universo se volvió transparente, pero también entró en un periodo conocido como la Edad Oscura Cósmica. Las estrellas aún no se habían formado. El universo estaba lleno de vastas nubes de gas de hidrógeno y helio, pero estaba oscuro. Y crucialmente, estaba lleno de materia oscura. Aquí es donde entra la parte de materia oscura fría del modelo. La gravedad es la fuerza que construye las estructuras en el universo. La materia, tanto la oscura como la ordinaria, se atrae entre sí. Sin embargo, en el universo primitivo, la materia ordinaria, el gas de hidrógeno, estaba sometida a la presión de la radiación, lo que dificultaba que colapsara sobre sí misma. La materia oscura, en cambio, al no interactuar con la luz, no tenía este problema. Podía comenzar a agruparse gravitacionalmente de inmediato. El modelo lambda CDM es específico. Postula que esta materia oscura es fría, lo que no se refiere a su temperatura, sino a su velocidad. Significa que las partículas de materia oscura se mueven lentamente, lo que les permite agruparse o acumularse de manera muy eficiente. Inmediatamente después del Big Bang, esta materia oscura fría comenzó a formar una vasta red filamentosa a través del universo, una telaraña cósmica de estructuras invisibles, un andamiaje gravitacional. La materia ordinaria, el gas de hidrógeno y helio, aunque repelida por la presión de la radiación, no pudo resistir la inmensa atracción gravitacional de este andamio invisible. El gas de hidrógeno comenzó a fluir hacia los filamentos de esta telaraña cósmica, siendo atraído hacia los nodos más densos de la red de materia oscura. Estos nodos de gravedad concentrada, estos halos de materia oscura, se convirtieron en las incubadoras de galaxias. La lógica del modelo estándar es, por tanto, una lógica de abajo hacia arriba. La gravedad es una fuerza que opera lentamente en escalas cósmicas. No puede crear estructuras masivas de la noche a la mañana. El modelo lambda CDM predecía, con una certeza absoluta, que el proceso de formación de galaxias debía ser jerárquico. Esto significa que las primeras estructuras en formarse tenían que ser pequeñas. El gas que fluía hacia estos halos de materia oscura habría formado primero cúmulos de estrellas pequeños y desorganizados, o protogalaxias. Según esta lógica, el amanecer cósmico, la era que el James Webb fue construido para ver, debería haber sido un universo de infantes. Los astrónomos esperaban que el Webb encontrara solo estas galaxias primitivas, pequeñas, irregulares, caóticas y grumosas. Nuestro modelo de cosmología era una historia de paciencia cósmica. La teoría dictaba que estas primeras galaxias enanas, una vez formadas, pasarían los siguientes miles de millones de años en un lento y metódico proceso de ensamblaje, se atraerían gravitacionalmente entre sí, chocarían y se fusionarían. Estas fusiones se acumularían lentamente, construyendo galaxias cada vez más grandes. Una galaxia masiva y bien formada, como nuestra propia Vía Láctea, con su majestuoso disco espiral y sus cientos de miles de millones de estrellas, no podría, según esta lógica, existir en el universo primitivo. Se consideraba un producto maduro, el resultado de al menos 10.000 millones de años de esta lenta acumulación jerárquica. Esta era la verdad oficial, la lógica fundamental que se rompió. Esta era la predicción clara e inequívoca que el James Webb, para el asombro y el horror de muchos cosmólogos, demostraría ser espectacularmente incorrecta. El modelo estándar de cosmología, el lambda CDM, no era simplemente una idea general, era un marco de trabajo predictivo. Y su predicción más fundamental y clara sobre la formación de estructuras se conoce como ensamblaje jerárquico o formación de abajo hacia arriba. Esta fue la lógica que el telescopio espacial James Webb fue diseñado para confirmar. La teoría era elegante y se basaba en la física que conocemos. La gravedad, asistida por el andamiaje invisible de la materia oscura fría, es la arquitecta del cosmos. Pero la gravedad, aunque es implacable, es una fuerza que opera con una paciencia inmensa en escalas cósmicas. No puede construir estructuras masivas de la noche a la mañana. El modelo, por lo tanto, pintaba un cuadro muy específico de cómo debía ser el amanecer cósmico. Un cuadro que el James Webb debía, por fin, revelarnos. Esta lógica de abajo hacia arriba predecía que las primeras estructuras en formarse tenían que ser pequeñas.
El universo primitivo, después de la Edad Oscura, habría sido un lugar de pequeñas concentraciones de materia. Los primeros halos de materia oscura fría que lograron colapsar gravitacionalmente habrían sido de masa relativamente baja. Estos halos habrían atraído el gas de hidrógeno y helio primordial, el único material de construcción disponible, y habrían comenzado a formar las primeras estrellas y los primeros cúmulos de estrellas. Estas primeras estructuras no serían las majestuosas galaxias espirales que vemos hoy. La teoría predecía que serían, en el mejor de los casos, galaxias enanas primitivas o protogalaxias. Los astrónomos tenían una imagen mental muy clara de cómo debían ser estos objetos que el James Webb encontraría. Se esperaba que estas galaxias infantiles fueran, en primer lugar, de baja masa. Deberían contener solo unos pocos millones de estrellas, o quizás unas pocas decenas de millones, en marcado contraste con los cientos de miles de millones de estrellas de nuestra Vía Láctea. En segundo lugar, se esperaba que fueran irregulares y caóticas. El concepto de un disco galáctico ordenado, una estructura plana y en rotación donde las estrellas siguen órbitas estables, era considerado un producto de la madurez galáctica. Se creía que estas primeras galaxias serían grumosas. En inglés, clumpy. Colecciones desorganizadas de cúmulos de estrellas, formándose en estallidos violentos y aleatorios, sin un centro galáctico claro ni una estructura simétrica. Serían los primeros bloques de construcción, toscos y sin refinar. En tercer lugar, se esperaba que fueran químicamente primitivas. Estarían compuestas casi exclusivamente por los elementos forjados en el Big Bang, hidrógeno y helio, con trazas casi indetectables de los elementos más pesados que los astrónomos llaman metales. Esta era la predicción. El telescopio espacial James Webb, al apuntar a los confines del universo y mirar hacia atrás, a una era de solo 300, 400 o 500 millones de años después del Big Bang, debería haber encontrado un universo poblado exclusivamente por estos objetos pequeños, caóticos, grumosos y químicamente prístinos. Esta era la verdad oficial que todos los cosmólogos esperaban confirmar. La historia del universo, según esta lógica, era una historia de construcción lenta y paciente. La gravedad habría tardado miles de millones de años en llevar a cabo su gran proyecto de construcción. El modelo era explícito. Estas galaxias enanas primitivas serían las semillas. Durante los siguientes 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones de años, estas galaxias enanas se atraerían lentamente unas a otras, colisionarían, se fusionarían. Este proceso de fusión es la clave del ensamblaje jerárquico. Dos galaxias enanas chocarían para formar una galaxia de tamaño mediano. Esa galaxia de tamaño mediano, a su vez, atraería a otras galaxias enanas y a otros restos de fusiones, creciendo lentamente en masa y tamaño. Cada colisión perturbaría la estructura, pero con el tiempo, a lo largo de eones, la física de la conservación del momento angular haría que todo este material caótico se asentara en una estructura energéticamente estable, un disco galáctico en rotación. Una galaxia masiva y madura como nuestra propia Vía Láctea o la galaxia de Andrómeda, con sus majestuosos brazos espirales, su bulbo central denso y sus miles de millones de estrellas, no era un producto del universo primitivo. En el modelo Lambda CDM, una galaxia así es un producto reciente, el resultado final de al menos 10.000 millones de años de esta lenta y continua cadena de fusiones. La misión del James Webb era, por lo tanto, clara. Fue lanzado para ser el testigo ocular de esta era infantil. Los astrónomos estaban increíblemente emocionados por obtener finalmente la confirmación visual de esta teoría. Esperaban llenar sus catálogos con cientos de estos objetos grumosos y de baja masa, para finalmente trazar el árbol genealógico de las galaxias, desde sus semillas primitivas hasta las estructuras maduras que vemos cerca. Esta era la lógica que se rompió. Esta era la expectativa clara, inequívoca y universalmente aceptada que definió la cosmología durante una generación. Y fue esta expectativa la que, como veremos, se hizo añicos en el momento en que el James Webb abrió sus ojos y los primeros datos llegaron a la Tierra. La verdad prohibida. No es solo que encontramos algo inesperado, es que lo que encontramos refuta directamente la predicción más fundamental de nuestro modelo del cosmos.
Con este modelo predictivo firmemente establecido, la comunidad astronómica mundial esperó con gran expectación a que el telescopio espacial James Webb comenzara sus operaciones científicas. El plan de observación no consistía en apuntar el telescopio al azar. Se basaba en una estrategia que ya había sido probada con un éxito espectacular por el telescopio espacial Hubble: la estrategia del campo profundo. En la década de 1990, el director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial tomó una decisión audaz: apuntar el Hubble a un parche de cielo aparentemente vacío, una pequeña mota de oscuridad en la constelación de la Osa Mayor, y dejar la cámara expuesta durante más de 100 horas. El resultado fue la icónica imagen del campo profundo del Hubble, una fotografía que reveló no un vacío, sino un zoológico cósmico de miles de galaxias en un solo punto, algunas de las cuales se remontaban a cuando el universo era muy joven. El James Webb fue diseñado para llevar esta estrategia a su conclusión lógica, utilizando su visión infrarroja para mirar aún más lejos en el tiempo. Para lograr esto, se diseñaron varios programas de observación clave, campañas de colaboración internacional que reunirían a cientos de los mejores astrónomos del mundo. Dos de los programas más importantes en esta búsqueda del amanecer cósmico son el programa HADES, sigla que en inglés significa Estudio Extragaláctico Profundo Avanzado del James Webb, y el programa CEERS, o Estudio Científico de la Evolución Cósmica de Lanzamiento Temprano. El objetivo de estos programas era idéntico al del Hubble, pero a una escala mucho más ambiciosa. Implicaban apuntar los instrumentos principales del James Webb, en particular su cámara de infrarrojo cercano de última generación, conocida como NIRC-AM, a pequeñas y oscuras manchas del cielo, y simplemente mirar fijamente. Estas observaciones no duran minutos. El telescopio acumula luz de estos campos durante cientos de horas, recolectando pacientemente los fotones individuales, increíblemente débiles y estirados por el corrimiento al rojo, que han viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar a su espejo. Las áreas del cielo, elegidas para estos campos profundos, como el campo ultraprofundo del Hubble y el campo Woods Sur, no se seleccionan al azar. Se eligen meticulosamente porque están limpias. Son regiones del cielo que están notablemente libres de estrellas brillantes de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y libres de las nubes de polvo de nuestro propio vecindario galáctico. Son, en esencia, ventanas claras y despejadas que nos permiten mirar directamente a través del universo local y hacia el cosmos más distante. Al apuntar su cámara NIRCam a estas ventanas, el James Webb estaba utilizando su poder infrarrojo para hacer lo que el Hubble no podía. Estaba diseñado para perforar la oscuridad de la edad oscura cósmica y capturar la luz de las galaxias que se formaron en la primera infancia absoluta del universo. Los científicos que diseñaron estos programas esperaban confirmar la teoría del ensamblaje jerárquico. Estaban buscando ansiosamente las primeras galaxias grumosas, pequeñas e irregulares, las semillas del universo que sus modelos predecían que encontrarían en un universo que tenía solo 500, 400 o quizás 300 millones de años de antigüedad. En el verano del año 2022, los primeros datos de estos programas comenzaron a llegar a la Tierra, transmitidos desde el telescopio en su punto de Lagrange a 1.500.000 kilómetros de distancia. En el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, los equipos científicos comenzaron el minucioso proceso de calibrar, ensamblar y analizar estas primeras imágenes del campo profundo. Y fue en ese momento, en los primeros días de análisis, cuando la verdad oficial chocó de frente con la realidad observacional. Los primeros resultados del programa CEERS fueron los que provocaron la conmoción inicial. Los astrónomos comenzaron a identificar objetos, simples puntos rojos en la imagen, cuyo corrimiento al rojo era tan extremo que indicaba que estábamos viendo galaxias de una era de solo 300 o 400 millones de años después del Big Bang. Esto, en sí mismo, fue un triunfo. El telescopio estaba funcionando a la perfección. Estaba encontrando los objetos que había sido diseñado para encontrar. Pero entonces, el análisis de lo que eran estos objetos comenzó a revelar la anomalía. No eran los puntos débiles, pequeños y de baja masa que la teoría predecía, eran asombrosamente brillantes. En astronomía, el brillo, aunque complicado de interpretar, a menudo se correlaciona con la masa. Estos objetos parecían ser mucho más masivos de lo que deberían ser.
Luego llegaron los datos del programa Hades, que profundizó aún más. El programa Hades confirmó la existencia de estas galaxias ultradistantes, encontrando galaxias con corrimientos al rojo que las situaban en el período de 300 a 500 millones de años después del Big Bang. Ito no solo confirmó su existencia, sino que comenzó a revelar sus propiedades. Los datos espectroscópicos, que descomponen la luz para analizar la química y la dinámica, comenzaron a llegar y los datos eran inequívocos. Los astrónomos no estaban viendo galaxias infantiles, estaban viendo objetos que ya habían formado cientos de millones, o en algunos casos, más de 1.000 millones de masas solares en estrellas. Estaban encontrando galaxias que eran asombrosamente masivas. Y, lo que era aún más impactante, algunas de ellas parecían estar asombrosamente bien estructuradas. La máquina del tiempo había funcionado, pero la imagen que envió a casa no era la que nadie esperaba. El momento preciso del descubrimiento, el instante en que la crisis cosmológica comenzó, se puede rastrear a los primeros análisis de estos campos profundos. Los equipos científicos de los programas Hades y CEERS, al analizar los datos de la cámara NIRCam, comenzaron a identificar una población de objetos que simplemente no deberían existir. Estos objetos, al principio solo puntos de luz extremadamente rojos, fueron confirmados espectroscópicamente como galaxias de un corrimiento al rojo altísimo, situándolas en una era en la que el universo tenía apenas entre 300 millones y 500 millones de años. Según el modelo estándar Lambda CDM, esta era el amanecer cósmico, un tiempo en el que solo deberíamos encontrar semillas galácticas, las primeras protogalaxias pequeñas y caóticas. Sin embargo, lo que los astrónomos encontraron fue algo completamente diferente, algo que fue rápidamente bautizado en la prensa científica como las galaxias imposibles. El término imposible no es una hipérbole mediática. Es una descripción literal del conflicto entre la observación y la teoría. El problema fundamental es doble. Estas galaxias primitivas son asombrosamente masivas y asombrosamente maduras. En el año 2023, los equipos de investigación comenzaron a publicar sus primeros hallazgos, y los resultados fueron tan anómalos que la comunidad científica reaccionó con incredulidad. El programa Hades, por ejemplo, identificó varias galaxias en esta época temprana que ya habían acumulado una masa estelar de más de 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Algunas de las candidatas más extremas, como las identificadas en un estudio que sacudió a la comunidad, parecían tener masas estelares que rivalizaban con la de nuestra propia Vía Láctea, que es un objeto que, según creemos, tardó más de 13.000 millones de años en ensamblarse. Esta revelación es el núcleo de la crisis. El modelo estándar Lambda CDM es, fundamentalmente, un modelo con un presupuesto de tiempo y un presupuesto de materia. El modelo dicta que, después del Big Bang, había una cantidad finita de materia ordinaria, gas de hidrógeno y helio, disponible en cualquier volumen dado del espacio. La gravedad, incluso con la ayuda de la materia oscura fría, solo puede atraer y convertir este gas en estrellas a una velocidad máxima. Hay un límite físico, una velocidad máxima de formación estelar. Lo que estas galaxias masivas del James Webb implican es que, para alcanzar la masa que observamos en el corto periodo de tiempo disponible, solo unos pocos cientos de millones de años, estas galaxias tuvieron que haber convertido el 100% de todo el gas primordial disponible para ellas en estrellas, con una eficiencia perfecta e instantánea. Esto no es solo improbable, es físicamente imposible. Los procesos de formación estelar son inherentemente ineficientes. La radiación de las nuevas estrellas, las explosiones de supernovas y los vientos estelares devuelven una gran cantidad de gas al medio interestelar, ralentizando el proceso. Encontrar una galaxia tan masiva como la Vía Láctea en una era de solo 300 millones de años después del Big Bang es el equivalente cosmológico a encontrar un ser humano adulto, de 2 metros de altura y 100 kilogramos de peso, que afirma haber nacido hace solo 3 meses. Simplemente no hay suficiente tiempo en el modelo para que ocurra ese nivel de crecimiento. Esta es la verdad prohibida en su forma más cruda. Los datos del James Webb sugieren que el universo fue capaz de ensamblar estructuras galácticas masivas a una velocidad que es cientos,
o quizás miles de veces más rápida de lo que nuestro modelo cosmológico fundamental permite. Pero la anomalía no se detiene solo en la masa. Es posible, aunque poco probable, que los astrónomos estuvieran midiendo mal la masa, quizás confundiendo la luz de un agujero negro activo con la luz de las estrellas. Sin embargo, el telescopio reveló un segundo problema, uno que es visual e innegable: la estructura. El modelo de ensamblaje jerárquico es claro. Las primeras galaxias debían ser grumosas, irregulares y caóticas, el resultado de violentas colisiones y estallidos de formación estelar desordenados. La estructura estable y ordenada de un disco galáctico, como el que tiene nuestra Vía Láctea, es un signo de madurez. Se cree que un disco solo puede formarse después de que una galaxia haya pasado por sus principales fusiones y haya tenido miles de millones de años para que sus estrellas y gas se asienten en órbitas estables y planas, bajo la influencia de la conservación del momento angular. El James Webb, una vez más, ha refutado esta predicción. En sus observaciones de este universo primitivo, el telescopio no solo está encontrando objetos masivos, sino que está encontrando que un número sorprendentemente alto de ellos, quizás hasta el 30% o más, ya muestran estructuras de disco. No son bolas de estrellas caóticas y grumosas, son galaxias aplanadas, en rotación y ordenadas. Están encontrando galaxias que ya han desarrollado una estructura central similar a una barra, una característica de una galaxia espiral muy evolucionada. Es como encontrar que ese bebé de 3 meses no solo es anormalmente grande, sino que también tiene la estructura ósea y la postura de un adulto. Esta madurez estructural, tan temprano en la historia del universo, es una contradicción directa del modelo de abajo hacia arriba. La gravedad, tal como la entendemos en el modelo lambda-CDM, simplemente no tiene tiempo suficiente para organizar estas galaxias en discos ordenados en un periodo tan corto. El descubrimiento de estas galaxias de disco primitivas y masivas es una de las piezas de evidencia más fuertes de que nuestra línea de tiempo cósmica está fundamentalmente rota. Este es el momento en que el descubrimiento científico se transforma en una verdad prohibida. La anomalía no reside simplemente en que el telescopio espacial James Webb haya encontrado galaxias masivas y galaxias con discos. La anomalía, el problema que rompe la cosmología, es el factor tiempo. El modelo estándar lambda-CDM no es solo un modelo de ingredientes, como la materia oscura. Es, fundamentalmente, un modelo de cronología. Es una receta cósmica que dicta no solo qué se puede construir, sino, de manera crucial, cuánto tiempo se tarda en construirlo. Y la verdad prohibida que el James Webb ha descubierto, el hecho que está causando una crisis en la astrofísica, es que el universo parece haber ignorado por completo el libro de recetas. Está construyendo estructuras de nivel experto en un marco de tiempo de nivel principiante, y nuestro modelo es incapaz de explicar cómo. Para entender la magnitud de esta discrepancia temporal, debemos visualizar el cronómetro del modelo lambda-CDM. Este modelo, con su física de materia oscura, fría, y su proceso de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba, es una historia de paciencia cósmica. La gravedad es el motor de esta construcción, pero la gravedad opera con una lentitud inmensa. En el universo primitivo, el primer paso fue que la materia oscura fría colapsara en los primeros halos. Estos halos eran las semillas gravitacionales, los andamios invisibles. Pero estos primeros halos habrían sido de baja masa. El modelo dicta que estos halos de baja masa tuvieron que pasar por un proceso de fusión que duró eones. Uno tuvo que atraer a otro, fusionarse, crecer lentamente, y luego ese halo más grande tuvo que atraer a otros. Fue un proceso de crecimiento lento y acumulativo que requirió, según todos los cálculos, miles de millones de años solo para crear los andamios de materia oscura lo suficientemente masivos como para albergar una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. El segundo paso, que ocurre simultáneamente pero que también lleva tiempo, es la formación de estrellas. Una vez que el halo de materia oscura está en su lugar, su gravedad debe atraer el gas de hidrógeno primordial. Este gas no se convierte en estrellas instantáneamente. El gas debe enfriarse. Debe irradiar su calor, un proceso que lleva tiempo. Debe colapsar en nubes moleculares densas, un proceso que lleva más tiempo, y solo entonces puede encenderse para formar las primeras estrellas. Y este proceso de formación estelar, como hemos mencionado,
es ineficiente. Las propias estrellas jóvenes luchan contra su propia formación, emitiendo radiación y vientos que expulsan el gas y ralentizan el proceso. Por lo tanto, el modelo estándar nos dio una cronología muy clara. Construir una galaxia masiva y madura como la nuestra debería ser un proyecto de construcción de 10.000 millones de años, como mínimo. Era un proceso lento de fusión de halos de materia oscura y un proceso lento de conversión de gas en estrellas. Ahora, confrontemos esta cronología con lo que el James Webb ha encontrado. El telescopio está observando galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas 300 millones, 400 millones o 500 millones de años. Estamos hablando de un universo que estaba en su infancia absoluta, con menos del 3% de su edad actual. Y en esta infancia, el telescopio está encontrando galaxias que rivalizan en masa con nuestra propia Vía Láctea. Esta es la contradicción fundamental. No es un pequeño error de redondeo, es una imposibilidad temporal. Nuestro modelo cosmológico, el lambda CDM, literalmente no deja tiempo suficiente para que estas galaxias crezcan tanto. El universo conocido, según nuestras propias reglas, no es lo suficientemente antiguo en ese momento para explicar su existencia. Es como si hubiéramos iniciado un cronómetro para construir una catedral, sabiendo que el proceso requiere 40 años de trabajo, y al revisar el cronómetro 30 segundos después, encontráramos la catedral completamente terminada. Esta es la verdad que está siendo descrita como prohibida. Es prohibida, no porque una agencia la esté ocultando, sino porque la propia naturaleza parece estar violando las leyes de la cosmología que hemos escrito. Está prohibida porque ataca el corazón mismo del paradigma del lambda CDM. Si estas galaxias existen, entonces el modelo de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba no puede ser la historia completa. O bien la gravedad funcionaba de manera diferente, o la materia oscura no es fría y pudo agruparse mucho más rápido, o la formación de estrellas fue miles de veces más eficiente de lo que la física permite. La implicación es que el universo fue capaz de pasar de 0 a 100 en la formación de galaxias, omitiendo todos los pasos intermedios que nuestra teoría requería. El descubrimiento de estas galaxias imposibles significa que el capítulo que escribimos sobre la era posterior al Big Bang, la historia de cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias, está fundamentalmente equivocado. El cronómetro cósmico que el James Webb está leyendo no coincide con el cronómetro que está en nuestros libros de texto. Y esto es una crisis, porque significa que un pilar central de nuestra comprensión de la realidad se ha hecho añicos. El problema del tiempo es la contradicción fundamental, pero esta crisis cosmológica se divide en varios desafíos técnicos específicos que han dejado perplejos a los astrofísicos. El primero de estos desafíos, y el más fácil de cuantificar, es el problema de la masa, también conocido como el problema del presupuesto de materia. En su forma más simple, el universo primitivo solo tenía una cantidad finita de ingredientes disponibles para construir las primeras galaxias. Lo que el telescopio espacial James Webb está descubriendo es que estas galaxias primitivas parecen haber gastado su presupuesto de construcción a una velocidad que no solo es improbable, sino que parece violar los límites de la física. Para entender esto, debemos pensar en el modelo estándar lambda CDM como una receta con proporciones estrictas. Como mencionamos, el modelo dicta que el universo está compuesto por aproximadamente un 5% de materia ordinaria, la materia bariónica de la que están hechos el gas, las estrellas y nosotros, un 27% de materia oscura fría. Esto significa que, en el universo primitivo, por cada kilogramo de materia oscura que la gravedad comenzó a agrupar en un halo, solo había unos pocos gramos de materia ordinaria, el gas de hidrógeno, disponibles para ser atraídos hacia ese halo. La materia oscura, por lo tanto, construye el andamio, y el gas de hidrógeno es el cemento con el que se construyen las estrellas. El modelo es muy claro. La masa total de estrellas que una galaxia puede formar está, en última instancia, limitada por la cantidad total de gas de hidrógeno que su halo de materia oscura fue capaz de capturar gravitacionalmente. No se pueden construir estrellas si no se tiene el gas para hacerlas. Y aquí es donde los números del James Webb se vuelven prohibidos. Los astrónomos miden la luz de estas galaxias antiguas, calculan su corrimiento al rojo para determinar su edad, y luego, basándose en su brillo y color, estiman cuánta masa estelar contienen, es decir,
cuánta masa de gas ya se ha convertido exitosamente en estrellas. Los resultados de estas mediciones son asombrosos. El telescopio está encontrando galaxias en una era de solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, que ya contienen 1000 millones, o en algunos casos, se estima que hasta 10.000 millones de masas solares en estrellas. El problema es que, según el modelo Lambda CDM, en esa época tan temprana, los halos de materia oscura simplemente no habían tenido tiempo suficiente para crecer tanto. Un halo en esa era debería ser pequeño, y un halo pequeño solo puede atraer una pequeña cantidad de gas. Lo que los astrónomos están descubriendo es una discrepancia fundamental. La masa de estrellas que están viendo en estas galaxias es, en muchos casos, casi igual o incluso parece superar la masa total de gas que se predice que debería estar disponible en todo ese halo. Esto lleva a una conclusión que roza el absurdo físico. Implica que estas galaxias primitivas debieron haber convertido el 100% de todo el gas de hidrógeno y helio que su halo de materia oscura logró capturar y convertirlo todo en estrellas, de forma instantánea. Este nivel de eficiencia del 100% es físicamente imposible. La formación de estrellas es uno de los procesos más ineficientes de la naturaleza. Está en constante guerra consigo mismo. Cuando una nube de gas colapsa y forma una estrella masiva, esa nueva estrella se enciende con una luz ultravioleta feroz y desata vientos estelares huracanados. Esta radiación y estos vientos actúan como un soplador, calentando el gas circundante y expulsándolo de la galaxia, impidiendo que forme nuevas estrellas. Unos pocos millones de años después, esa misma estrella masiva explota como una supernova. Esta explosión es aún más violenta, detonando con la fuerza de miles de millones de soles y arrojando el resto del gas fuera del débil agarre gravitacional de la galaxia enana. Este proceso, conocido como retroalimentación, en inglés, feedback, es un mecanismo de autorregulación fundamental. Se cree que la formación de estrellas, en el mejor de los casos, apenas alcanza una eficiencia del 10 al 20% a lo largo de miles de millones de años. La mayor parte del gas nunca se convierte en estrellas, es expulsado o permanece como gas interestelar. El hecho de que el James Webb esté encontrando galaxias que parecen haber requerido una eficiencia del 50, 80 o incluso 100% en solo unos pocos cientos de millones de años es una violación directa de esta física. Simplemente no había suficiente materia ordinaria disponible para construir estas galaxias tan rápido. Esta es la verdad prohibida del presupuesto de materia. O nuestros cálculos de la masa de estas galaxias son erróneos por un factor de 10, o nuestro modelo cosmológico sobre la cantidad de materia disponible, el modelo Lambda CDM, es fundamentalmente incorrecto. El universo primitivo no solo fue capaz de construir galaxias rápido, fue capaz de hacerlo con una eficiencia sobrenatural que nuestra física actual no puede explicar. Si el problema de la masa, el déficit en el presupuesto de materia, representa una crisis fundamental para nuestro modelo cosmológico, el telescopio espacial James Webb ha revelado un segundo problema, uno que es quizás aún más desconcertante y visualmente innegable. Este es el problema de la forma, o la morfología. Esta anomalía no se refiere a cuánta materia se ha convertido en estrellas, sino a cómo esa materia está organizada. El modelo estándar, Lambda CDM, no solo predecía galaxias de baja masa en el universo primitivo, predecía con una certeza absoluta que esas galaxias serían de forma caótica. Lo que el James Webb está encontrando, en cambio, es un nivel de orden y estructura que, según nuestra física, no debería tener tiempo de existir. Esta madurez estructural es, en muchos sentidos, una contradicción aún más profunda que la de la masa. La lógica del ensamblaje jerárquico, de abajo hacia arriba, es, en su núcleo, una historia de violencia. El modelo dicta que las galaxias grandes se construyen a través de una larga y continua serie de colisiones y fusiones. Pequeñas protogalaxias chocan para formar galaxias medianas. Estas, a su vez, chocan con otras, y así sucesivamente. Estos eventos de fusión no son uniones suaves, son los eventos más cataclísmicos y energéticos del universo, solo superados por el propio Big Bang.
Cuando dos galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y vastas nubes de gas, colisionan a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, las fuerzas gravitacionales en juego son titánicas. Estas fuerzas de marea desgarran las estructuras existentes, lanzando vastas colas de estrellas y gas al espacio intergaláctico. Y lo que es más importante, aleatorizan las órbitas. Una galaxia madura como nuestra propia Vía Láctea es una estructura fría y ordenada. Es un disco galáctico delgado y plano, donde la gran mayoría de sus estrellas y gas orbitan el centro galáctico en la misma dirección y en el mismo plano, como los surcos de un disco de vinilo. Esta estructura es el producto final de la conservación del momento angular y es energéticamente muy estable, pero es increíblemente delicada. Una colisión mayor, la fusión con otra galaxia de tamaño considerable, destruiría este disco por completo. Las órbitas ordenadas y planas de las estrellas se distorsionarían por la gravedad de la colisión, creando un enjambre caótico y caliente de estrellas que orbitan el centro en todas las direcciones y ángulos, una estructura esferoidal conocida como una galaxia elíptica o irregular. El modelo de ensamblaje jerárquico, al estar basado enteramente en fusiones, predice que todas las galaxias del universo primitivo, que por definición son el producto de estas fusiones recientes y caóticas, deberían ser de este tipo, irregulares, grumosas y desordenadas. El concepto de un disco galáctico delgado y en rotación es, en la cosmología estándar, el sello distintivo de la madurez. Se cree que un disco requiere miles de millones de años de calma y estabilidad para formarse. Después de una gran fusión, la galaxia resultante es un caos esferoidal. Pero si esa galaxia contiene una gran cantidad de gas, ese gas, a lo largo de eones, comenzará a interactuar consigo mismo, a irradiar su calor y a enfriarse. A medida que se enfría, la física de la conservación del momento angular obliga a todo ese gas a colapsar lentamente en la configuración de energía más baja posible. Un disco delgado, plano y en rotación. Solo entonces, dentro de este disco de gas estable y de segunda generación, pueden comenzar a formarse nuevas estrellas en órbitas ordenadas, creando la estructura espiral que conocemos. Este proceso de asentamiento es exquisitamente lento. Por lo tanto, la predicción del modelo Lambda CDM era clara. El James Webb no debería encontrar discos galácticos en el universo primitivo. El James Webb, para el asombro de la comunidad científica, ha encontrado discos galácticos. En las observaciones de los programas CERS y HADES, al examinar las morfologías de estas galaxias de corrimiento al rojo ultraalto, los astrónomos han descubierto que una fracción sorprendentemente grande de ellas no son esferas caóticas o grumos irregulares. Son planas. Son objetos que ya han desarrollado una estructura de disco ordenada y en rotación. Los primeros estudios sugieren que hasta un 30%, y algunos análisis proponen cifras aún mayores, de las galaxias observadas en esta época primitiva, de solo unos 500 a 800 millones de años después del Big Bang, ya son galaxias de disco. Esta es una crisis para la cronología cosmológica. El modelo simplemente no proporciona un mecanismo físico para que un disco se estabilice tan rápidamente después del caos de la formación jerárquica. Es como si el universo se saltara por completo la fase de adolescencia caótica, y la anomalía estructural se vuelve aún peor. El James Webb no solo está encontrando discos simples, está encontrando galaxias en esta era primitiva que ya han desarrollado características maduras dentro de esos discos. La más impactante de estas es la barra galáctica. Una barra es una estructura masiva y alargada de estrellas y gas que atraviesa el centro de un disco galáctico, como la que tiene nuestra propia Vía Láctea. Se cree que una barra es una característica de evolución secular, es decir, un rasgo que se desarrolla lentamente a lo largo de miles de millones de años, a partir de inestabilidades sutiles en la rotación de un disco ya estable y maduro. Son una característica de la mediana edad galáctica. Encontrar una galaxia con una barra bien formada en el universo primitivo es el equivalente cosmológico a encontrar un fósil de un teléfono inteligente en rocas del período cámbrico. Es un anacronismo que la teoría prohíbe. El James Webb ha encontrado galaxias con barras que existían cuando el universo tenía menos del 25% de su edad actual. Esta verdad prohibida de la estructura es, por tanto, una refutación directa del modelo de ensamblaje jerárquico. Si las galaxias primitivas son masivas, pero caóticas,
Los teóricos podrían argumentar que simplemente necesitamos acelerar la formación de estrellas. Pero si las galaxias son masivas y ordenadas, el modelo se rompe por completo. El proceso violento necesario para construir la masa, fusiones, es, por definición, el mismo proceso que debería destruir la estructura, los discos. Sin embargo, el James Webb nos está mostrando galaxias que poseen ambas cosas simultáneamente, una imposibilidad lógica bajo nuestras reglas actuales. Esto sugiere que las galaxias no se formaron a través de un proceso caótico de abajo hacia arriba, sino que quizás se formaron de arriba hacia abajo, colapsando directamente desde nubes de gas primordiales masivas en discos en rotación. Un modelo que había sido descartado hace décadas, pero que ahora debe ser reexaminado. La crisis cosmológica provocada por los datos del telescopio espacial James Webb no se limita únicamente al nacimiento y crecimiento de las galaxias. No es solo que el universo estuviera construyendo estructuras masivas y ordenadas demasiado pronto. Los datos están revelando una anomalía aún más profunda, una que atañe al final de la vida de una galaxia. El telescopio está descubriendo que el universo primitivo no solo era sorprendentemente bueno construyendo galaxias, sino que también era sorprendentemente rápido en matarlas. Los astrónomos están encontrando una población de galaxias que describen como apagadas, en inglés, quenched, un término técnico para una galaxia que ya ha cesado toda su formación estelar. Son, en esencia, galaxias muertas. Y el James Webb las está encontrando en una era cósmica tan temprana que, según nuestra lógica, apenas deberían haber comenzado a vivir. Este descubrimiento del crepúsculo cósmico, ocurriendo casi al mismo tiempo que el amanecer cósmico, es quizás la paradoja más profunda de todas. Para entender por qué una galaxia muerta es una anomalía, primero debemos entender qué es lo que mata a una galaxia. Una galaxia está viva mientras tenga un suministro de gas de hidrógeno frío y denso y lo esté convirtiendo activamente en nuevas estrellas. Este es el estado de nuestra propia Vía Láctea, que forma tranquilamente unas pocas estrellas nuevas cada año. Una galaxia muere o se apaga cuando este proceso de formación estelar se detiene por completo. Esto no es un evento natural y suave. El universo no simplemente se queda sin gas. El gas está en todas partes. Para que una galaxia masiva se apague, algo catastrófico debe intervenir y esterilizar activamente a la galaxia, eliminando o destruyendo su capacidad de formar estrellas. En nuestro modelo estándar Lambda CDM, hemos identificado dos mecanismos principales para este asesinato galáctico, y ambos, de manera crucial, requieren miles de millones de años de evolución. El primer mecanismo, y el más aceptado, es la retroalimentación del agujero negro, o AGN feedback. La teoría es la siguiente: en el centro de cada galaxia masiva, como la nuestra, reside un agujero negro supermasivo. Durante la mayor parte de la vida de la galaxia, este agujero negro está inactivo. Pero a medida que la galaxia crece a través de fusiones caóticas, una gran cantidad de gas es canalizada hacia el centro. Este gas comienza a caer en espiral hacia el agujero negro a una velocidad inmensa, formando un disco de acreción. Este disco se calienta a millones de grados por la fricción, convirtiéndose en el objeto más brillante del universo, un núcleo galáctico activo, o un cuásar. La energía y la radiación que emanan de este cuásar son tan inmensas que actúan como un soplador cósmico. Dispara vientos y chorros de plasma a velocidades cercanas a la de la luz, que viajan hacia afuera y barren la totalidad de la galaxia anfitriona. Este proceso calienta y expulsa violentamente todo el gas de hidrógeno frío, la materia prima para las estrellas. La galaxia queda estéril, incapaz de formar nuevas estrellas, se ha apagado. El segundo mecanismo es simplemente el agotamiento del gas a través de un estallido estelar masivo. Pero incluso esto está vinculado al tiempo. Después de una gran fusión galáctica, el gas se comprime tanto que desencadena un estallido frenético de formación estelar, convirtiendo el gas en estrellas, a un ritmo cientos de veces más rápido de lo normal. Este estallido es tan violento que, combinado con las miles de supernovas que explotan como resultado, consume y expulsa todo el gas disponible en un periodo relativamente corto. Sin embargo, ambos escenarios tienen un requisito previo fundamental e ineludible: el tiempo. En el escenario del agujero negro, la galaxia primero debe formarse. Luego, su agujero negro central debe crecer durante miles de millones de años,
alimentándose de fusiones y gas, hasta que se vuelve lo suficientemente masivo como para encenderse como un cuásar. Y luego, ese cuásar necesita tiempo para expulsar todo el gas. En el escenario del estallido estelar, la galaxia primero debe pasar por su fusión principal. Todo el proceso de vida, crecimiento y muerte de una galaxia, desde su nacimiento hasta su apagado, es un evento que, en el modelo Lambda CDM, debería tomar como mínimo 4.000 millones, 5.000 millones o 6.000 millones de años. Por esta razón, los astrónomos esperaban encontrar galaxias apagadas solo en el universo de mediana edad, es decir, en galaxias que vemos como eran hace 6 o 7.000 millones de años. Encontrar una galaxia muerta en el universo primitivo debería ser una imposibilidad absoluta. Y sin embargo, el telescopio espacial James Webb las está encontrando. Los datos de sus campos profundos están revelando galaxias que ya estaban completamente apagadas y muertas cuando el universo tenía apenas 700 u 800 millones de años. Esta cronología es la que desafía la lógica. Si el universo tiene 700 millones de años, ¿cómo puede una galaxia ya estar muerta? Implicaría que la galaxia logró nacer, formarse, crecer hasta alcanzar una masa enorme, fusionarse, encender un agujero negro supermasivo y hacer que ese agujero negro matara a la galaxia, todo dentro de un periodo de tiempo que es más corto que la vida de nuestro propio Sol. Esta verdad prohibida de las galaxias muertas es quizás la más impactante de todas. Demuestra que el problema no es solo que el universo primitivo comenzó a construir galaxias demasiado rápido. Demuestra que el universo primitivo, de alguna manera, fue capaz de ejecutar el ciclo de vida galáctico completo, nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, a una velocidad hiperacelerada, quizás cientos de veces más rápido de lo que nuestra física permite. El descubrimiento de galaxias imposiblemente masivas rompió nuestra teoría de la formación. El descubrimiento de discos imposiblemente ordenados rompió nuestra teoría de la evolución. Y ahora, el descubrimiento de galaxias imposiblemente muertas ha roto nuestra teoría de cómo terminan las galaxias. La cronología cosmológica completa que el modelo Lambda CDM nos había proporcionado, desde el amanecer hasta el crepúsculo, ha sido invalidada por las observaciones. Ante esta cascada de descubrimientos anómalos, esta crisis cosmológica en tres frentes, donde el universo primitivo se revela como imposiblemente masivo, imposiblemente ordenado e imposiblemente muerto, ha surgido inevitablemente la especulación más sensacionalista y fundamental de todas. Esta no es una pregunta que se debate en las salas de conferencias de astrofísica, sino en los foros de Internet y en los titulares de los medios de comunicación sensacionalistas. La pregunta es, ¿prueban los hallazgos del telescopio espacial James Webb que la teoría del Big Bang es incorrecta? ¿Es esta la verdad prohibida definitiva, que el evento fundacional de nuestro cosmos, el propio Big Bang, nunca sucedió? Esta idea ha sido aprovechada por un pequeño grupo de científicos marginales y teóricos de Internet, que ven en los datos del James Webb la reivindicación de teorías alternativas y largamente descartadas sobre el origen del universo. Estas teorías alternativas, como la hipótesis del universo estático o la teoría de la luz cansada, fueron propuestas por primera vez hace casi un siglo como rivales del modelo del Big Bang. La teoría del universo estático, por ejemplo, postula que el universo es infinito en edad y en extensión, y que no tuvo un comienzo ni tendrá un fin. En este modelo, la materia se crea continuamente en el vacío para llenar los huecos a medida que las galaxias se alejan. La teoría de la luz cansada es otra alternativa que acepta la observación de que las galaxias distantes están corridas al rojo, pero niega que esto se deba a la expansión del espacio. En su lugar, postula que la luz, en su viaje de miles de millones de años a través del cosmos, simplemente se cansa y pierde energía, lo que hace que su longitud de onda se estire y parezca más roja. Los proponentes de estas teorías ven los hallazgos del James Webb y argumentan: ajá, si el universo es infinitamente antiguo, no hay problema de tiempo. Las galaxias maduras que el Webb está encontrando simplemente son antiguas y han tenido eones para formarse. Es absolutamente crucial, en este punto de nuestra investigación, trazar una línea clara y definitiva entre la especulación sensacionalista y el debate científico real. La respuesta de la abrumadora mayoría de la comunidad cosmológica, casi en su totalidad, es un no
rotundo. Los datos del James Webb, si bien son revolucionarios, no invalidan la teoría del Big Bang. De hecho, esta interpretación confunde dos conceptos fundamentalmente diferentes. Por un lado, la teoría del Big Bang en sí misma, y por otro, el modelo lambda CDM, que se construyó sobre ella. Son dos cosas distintas. El Big Bang no es el modelo lambda CDM. El Big Bang es el evento fundacional que el modelo lambda CDM intenta describir. Los hallazgos del James Webb no están cuestionando el evento. Están cuestionando el modelo. La evidencia del Big Bang, el evento de una expansión caliente y densa desde un estado inicial, es abrumadora e independiente de los descubrimientos del James Webb. Esta evidencia no proviene de galaxias distantes, sino del propio tejido del universo. La prueba número 1 es la radiación de fondo cósmico de microondas, o CMB. Este es el resplandor fósil, el eco térmico del propio Big Bang, un baño de luz de microondas que impregna todo el universo en todas las direcciones. Los satélites como COBE, WMAP y Planck han mapeado esta radiación con una precisión increíble, y sus propiedades, como su temperatura casi uniforme y sus minúsculas fluctuaciones, coinciden perfectamente con las predicciones de un universo que se expandió desde un estado caliente y denso. Las teorías de la luz cansada o del universo estático son completamente incapaces de explicar la existencia o las propiedades de esta radiación de fondo. La prueba número 2 es la abundancia de los elementos ligeros. El modelo del Big Bang hace una predicción muy específica sobre la química del universo primitivo. Predice que, en los primeros minutos después de la explosión, las temperaturas y presiones eran tales que solo pudieron formarse los elementos más ligeros, en proporciones muy específicas. Aproximadamente un 75% de hidrógeno, un 25% de helio y trazas diminutas de litio. Cuando los astrónomos apuntan sus telescopios a las nubes de gas más antiguas y prístinas del universo, nubes que no han sido contaminadas por estrellas, encuentran exactamente esta proporción. Esta nucleosíntesis del Big Bang es una huella dactilar química del evento fundacional, y las teorías alternativas no tienen ninguna explicación para ello. Finalmente, la prueba número 3 es el propio corrimiento al rojo de las galaxias. La observación de que todas las galaxias distantes se alejan de nosotros y que las más lejanas se alejan más rápido es la predicción central de un espacio-tiempo en expansión. La luz cansada ha sido refutada experimentalmente. No explica fenómenos como la dilatación del tiempo observada en las supernovas distantes, mientras que la expansión del espacio sí lo hace. Por lo tanto, el Big Bang no está en duda. El evento ocurrió. La verdad prohibida que el James Webb ha descubierto no es que el Big Bang sea falso. La verdad prohibida es que nuestro modelo de lo que sucedió después del Big Bang, el modelo lambda CDM, parece ser fundamentalmente incorrecto, o al menos espectacularmente incompleto. La crisis no está en nuestro origen, sino en nuestra evolución. Los datos no sugieren que debamos descartar el Big Bang, sugieren que debemos descartar o revisar drásticamente el modelo de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba. El problema no es que el universo no tuviera un comienzo. El problema es que, después de ese comienzo, el universo fue mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más creativo en la construcción de estructuras complejas de lo que nuestra arrogancia teórica nos había permitido imaginar. La crisis cosmológica, por tanto, no es sobre el Big Bang, sino sobre la materia oscura fría y la cronología que impone. Y es aquí donde comienza el verdadero trabajo científico. Encontrar un nuevo modelo que pueda explicar los hallazgos del Webb sin borrar la evidencia del Big Bang. Si la teoría del Big Bang, el evento fundacional del universo, permanece intacta, entonces el origen de la crisis cosmológica debe encontrarse en otra parte. Si la evidencia del Big Bang, como la radiación de fondo de microondas y la abundancia de elementos ligeros, es irrefutable, entonces el problema no está en el comienzo. El problema debe estar en el cómo sucedió todo después de ese comienzo. La verdad prohibida que el telescopio espacial James Webb ha descubierto no es un ataque al Big Bang, sino un ataque directo a la arquitectura de nuestro modelo de evolución, el modelo lambda CDM. Y dentro de ese nombre,
la comunidad científica se está centrando ahora en la letra C, que significa fría, cold. Esta es la primera y más importante hipótesis científica que se está explorando. ¿Qué pasa si la materia oscura no es fría? ¿Y si el pilar sobre el que construimos nuestra cronología cósmica, la naturaleza misma del andamio invisible del universo, es fundamentalmente diferente de lo que hemos asumido durante 30 años? Para entender esta hipótesis, debemos recordar qué significa materia oscura fría. El término fría, en este contexto cosmológico, no se refiere a la temperatura de la partícula, se refiere a su velocidad. El modelo lambda CDM postula que las partículas de materia oscura, sean lo que sean, se mueven lentamente en el universo primitivo, a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Esta suposición no fue una suposición al azar, fue una necesidad teórica. La única manera en que nuestros modelos informáticos podían recrear la estructura del universo que vemos hoy, con su delicada telaraña cósmica y la distribución de galaxias, era si la materia oscura era fría. Las partículas lentas pueden agruparse gravitacionalmente de manera muy eficiente en todas las escalas. Permiten que la gravedad forme los primeros halos pequeños, que luego se fusionan para formar halos más grandes. Es la naturaleza fría de la materia oscura la que da origen, de manera inevitable, al modelo de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el modelo lambda CDM y la cronología lenta que predice son una consecuencia directa de la suposición de que la materia oscura es fría. El descubrimiento de galaxias masivas y maduras por parte del James Webb ha puesto esta suposición fundamental bajo un escrutinio intenso. La cronología lenta ya no funciona. Las observaciones han refutado la predicción. Esto ha abierto la puerta a teorías alternativas sobre la materia oscura que antes se consideraban marginales, y la más prominente de ellas es la materia oscura tibia, Warm Dark Matter o WDM. Este modelo alternativo postula que la partícula de materia oscura no se mueve lentamente, sino que es tibia. De nuevo, esto no se refiere a la temperatura, sino a la velocidad. En este modelo, la partícula de materia oscura sería más ligera y se movería mucho más rápido en el universo primitivo, aunque todavía a velocidades no relativistas, es decir, no tan rápido como la luz. Esta simple alteración en la velocidad de la partícula, este cambio de fría a tibia, tiene una consecuencia profunda y cataclísmica para la formación de estructuras en el universo. En un universo de materia oscura tibia, las partículas de materia oscura, al moverse más rápido, poseen un mayor momento. Esto significa que resisten el colapso gravitacional en escalas pequeñas. Su propia velocidad les impide agruparse fácilmente en los pequeños halos que predice el modelo de materia oscura fría. Es un fenómeno conocido como supresión de estructuras a pequeña escala. La gravedad simplemente no es lo suficientemente fuerte como para atrapar a estas partículas rápidas en halos pequeños. En su lugar, la materia oscura solo podría comenzar a colapsar gravitacionalmente en escalas mucho más grandes, formando directamente halos de materia oscura colosales y masivos desde el principio. Este cambio invierte por completo el guión de la formación galáctica. En lugar de un modelo de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba, la materia oscura tibia impone un modelo de formación de arriba hacia abajo, top-down. Este modelo de arriba hacia abajo es la primera solución plausible a la crisis del James Webb. En este escenario, el universo primitivo, solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, no estaría poblado por pequeños halos de materia oscura. Estaría dominado por estos halos gigantescos y recién formados. Estos halos masivos actuarían como semillas gravitacionales de una potencia inmensa. En lugar de atraer lentamente pequeñas cantidades de gas de hidrógeno, su inmensa gravedad actuaría como una aspiradora cósmica, atrayendo cantidades colosales de gas primordial desde la telaraña cósmica circundante a un ritmo increíblemente acelerado. Este flujo masivo de gas frío hacia el centro del halo gigante resolvería instantáneamente los problemas que el James Webb ha planteado. Primero, resuelve el problema de la masa. Al tener un pozo de gravedad tan profundo y masivo desde el principio, la galaxia tiene acceso a un presupuesto de materia mucho mayor. Ya no necesita una eficiencia del 100%.
puede formar miles de millones de estrellas rápidamente porque el halo masivo de materia oscura tibia le está proporcionando una línea de suministro de gas casi ilimitada. Segundo, y quizás más importante, resuelve el problema de la forma. Un modelo de arriba hacia abajo es inherentemente menos caótico que un modelo de fusión. En lugar de construir una galaxia a través de una serie de colisiones violentas que aleatorizan las órbitas, la materia está colapsando de manera más ordenada en un solo halo masivo. El gas, al caer en este pozo de gravedad, conservaría su momento angular y se asentaría naturalmente y rápidamente en un disco en rotación. Este modelo predice la formación de discos galácticos masivos como un evento primario, no como el resultado de miles de millones de años de evolución. Junto con la materia oscura tibia, han surgido otras ideas, como la materia oscura difusa, Fuzzy Dark Matter. Esta teoría, aún más exótica, postula que la materia oscura no es una partícula en absoluto, sino un campo cuántico, compuesto por partículas ultraligeras, como los acciones, que tienen una longitud de onda cuántica tan grande como una galaxia. En este modelo, esta naturaleza de onda también suprimiría la formación de estructuras pequeñas y fomentaría el colapso de halos masivos. Por lo tanto, la verdad prohibida podría ser que el ingrediente clave del cosmos, el 90% de toda la materia, no es la sustancia fría y lenta que nuestros modelos han asumido. Al cambiar esa única variable, al hacer que la materia oscura sea tibia o difusa, de repente tenemos un mecanismo físico que permite la formación rápida y ordenada de las galaxias masivas que el James Webb está viendo. No necesitamos romper el Big Bang, solo necesitamos cambiar la receta del andamio cósmico. La hipótesis de cambiar la naturaleza fundamental de la materia oscura, de fría a tibia o difusa, es una solución elegante a la crisis del James Webb. Resuelve los problemas de la masa y la forma al permitir un modelo de formación de arriba hacia abajo. Sin embargo, es una solución radical. Requiere que descartemos el modelo lambda, CDM, un pilar de la cosmología que ha funcionado perfectamente para explicar el universo moderno. Antes de tomar un paso tan drástico, muchos científicos están explorando una segunda familia de hipótesis. Estas soluciones son, en cierto modo, menos radicales, ya que intentan preservar el modelo lambda CDM y su cronología de ensamblaje jerárquico de abajo hacia arriba. En lugar de cambiar el andamio invisible del cosmos, la materia oscura, esta segunda teoría sugiere que el problema radica en nuestra comprensión de la materia ordinaria. Específicamente, postula que hemos subestimado fundamentalmente el poder y la eficiencia de la primera generación de estrellas que iluminó el universo. Esta teoría sugiere que el modelo lambda CDM es correcto. Los primeros halos de materia oscura eran pequeños. Pero lo que sucedió dentro de esos pequeños halos fue mucho más violento y acelerado de lo que jamás imaginamos. Esta hipótesis se centra en la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron en el universo. Una generación teórica de estrellas que nunca hemos visto directamente, conocidas por los astrónomos como estrellas de población 3. Para entenderlas, debemos recordar la química del universo primitivo. Después del Big Bang, el universo estaba compuesto casi exclusivamente de los dos elementos más simples, hidrógeno y helio. Todos los elementos más pesados de la tabla periódica, como el carbono, el oxígeno, el silicio y el hierro, elementos que los astrónomos agrupan bajo el término metales, aún no existían. Estos metales son cruciales, ya que se forjan en el núcleo de las estrellas y se liberan cuando esas estrellas mueren. Nuestra propia estrella, el Sol, es una estrella de población 1. Es rica en metales, lo que indica que es el producto de muchas generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y sembraron la galaxia con estos elementos pesados. Las estrellas más antiguas que vemos en nuestra galaxia, las de población 2, son mucho más pobres en metales, pero aún tienen algunos. Las estrellas de población 3, por definición, serían las primeras. Se habrían formado a partir de las nubes prístinas de hidrógeno y helio del Big Bang. Y esta química única, esta falta total de metales, habría cambiado fundamentalmente la física de su formación. En las nubes de gas modernas, los átomos de carbono y oxígeno actúan como agentes refrigerantes. Permiten que la nube irradie su calor al espacio de manera muy eficiente,
lo que le permite enfriarse, fragmentarse y colapsar en miles de estrellas relativamente pequeñas, como nuestro Sol. Pero en el universo primitivo, estas nubes de gas de hidrógeno y helio puro carecían de estos agentes refrigerantes. Enfriarse era un proceso increíblemente difícil e ineficiente. La física de la formación estelar en este entorno, sin metales, predice que las nubes de gas no podían fragmentarse fácilmente. En lugar de formar miles de estrellas pequeñas, estas nubes primordiales habrían tendido a colapsar de manera monolítica, formando estrellas de un tamaño que hoy es inconcebible. La teoría de las estrellas de población 3 postula que estas no eran estrellas como nuestro Sol, eran monstruos. Eran bestias cósmicas con masas de cientos, o quizás incluso miles de veces, la masa de nuestro Sol. Eran esferas gigantescas de hidrógeno y helio puros, que ardían a temperaturas superficiales de cientos de miles de grados, emitiendo una luz ultravioleta tan feroz que podían esterilizar galaxias enteras. Aquí es donde esta hipótesis se conecta con los hallazgos del James Webb. Estas estrellas monstruo de población 3 habrían tenido un ciclo de vida increíblemente rápido y violento. Cuanto más masiva es una estrella, más rápido quema su combustible nuclear. Una estrella como nuestro Sol vive durante 10.000 millones de años. Se cree que una estrella de población 3, con 500 veces la masa del Sol, habría vivido solo unos pocos millones de años. Eran luces cósmicas que se encendieron, brillaron con la intensidad de 1.000.000 de soles, y luego murieron casi instantáneamente en el reloj cósmico. Y su muerte habría sido tan espectacular como su vida. No habrían muerto como supernovas ordinarias. Algunas, por encima de cierta masa, habrían colapsado directamente en agujeros negros, convirtiéndose en las semillas de los agujeros negros supermasivos. Otras, en un rango de masa específico, habrían explotado en un tipo de cataclismo conocido como supernova de inestabilidad de pares, una detonación termonuclear tan completa que habría desgarrado la estrella por completo, sin dejar ningún remanente. Esta detonación es la clave. Esta supernova habría arrojado al universo primitivo una cantidad colosal de los primeros metales pesados, forjados en el núcleo de la estrella en sus últimos momentos. La hipótesis, por tanto, es esta. El universo primitivo no evolucionó lentamente. Fue contaminado y sembrado con elementos pesados de manera increíblemente rápida y violenta por esta primera generación de monstruos. Esta siembra química acelerada resuelve varios de los problemas del James Webb. Las galaxias que el Webb está viendo, que existen unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, ya no estarían hechas de hidrógeno y helio puros. Ya serían galaxias de segunda generación, formadas a partir de las cenizas enriquecidas de las estrellas de población 3 que vivieron y murieron rápidamente. Esta rápida metalización del universo explicaría por qué las galaxias que el Webb está viendo parecen tan maduras. El polvo que el Webb detecta en estas galaxias, un signo de madurez, podría haberse formado a partir de estos metales primordiales. La capacidad de estas galaxias para formar estrellas de manera tan eficiente también podría explicarse. El gas, ahora enriquecido con carbono y oxígeno de las supernovas de población 3, podría enfriarse mucho más rápido, permitiendo colapsos de formación estelar mucho más eficientes de lo que predecía el modelo de gas prístino. En esencia, esta teoría no cambia la cronología de la materia oscura del lambda CDM, pero acelera dramáticamente la cronología de la química. Sugiere que la transición del universo primitivo de prístino a enriquecido no tomó miles de millones de años, sino quizás solo 100 millones de años. La verdad prohibida que el Webb estaría revelando bajo esta luz no es que nuestro modelo cosmológico esté equivocado, sino que nuestros modelos de formación estelar, nuestra comprensión de esa primera y monstruosa generación de estrellas, han sido demasiado conservadores. Las hipótesis que hemos explorado, ya sea cambiando la naturaleza de la materia oscura de fría a tibia o acelerando la química del universo con estrellas monstruo, son intentos de modificar nuestro modelo existente. Son formas de acelerar el cronómetro cósmico. Sin embargo, existe una tercera hipótesis científica, una idea que ha estado ganando una tracción considerable precisamente porque los datos del James Webb parecen respaldarla.
Esta idea es, en muchos sentidos, la más radical de todas, ya que no se limita a ajustar el modelo de formación galáctica, sino que invierte por completo la cronología de causa y efecto. Durante décadas, nuestro modelo estándar ha postulado una secuencia clara. Primero, la materia oscura y el gas colapsan para formar una galaxia. Y luego, en el centro de esa galaxia, el gas se acumula lentamente para construir un agujero negro supermasivo. La galaxia es la madre del agujero negro. Esta nueva hipótesis invierte el guión y pregunta: ¿y si nos hemos equivocado de principio a fin? ¿Y si los agujeros negros no fueron el resultado de las galaxias, sino que fueron las semillas que las construyeron? Esta teoría se centra en un objeto hipotético conocido como agujero negro primordial, o PBH por sus siglas en inglés. Un agujero negro primordial no es como los agujeros negros que conocemos hoy. Los agujeros negros modernos son los cadáveres de estrellas masivas. Se forman después de que una estrella ha vivido su vida y su núcleo colapsa. Por lo tanto, no pueden existir hasta que las primeras estrellas se hayan formado. Los agujeros negros primordiales son bestias completamente diferentes. La teoría postula que estos agujeros negros se formaron en el primer segundo, o incluso en la primera fracción de segundo, después del Big Bang. En el caos inimaginablemente denso y caliente del universo infantil, antes de que existieran los átomos, es posible que algunas regiones del espacio, que por puro azar eran ligeramente más densas que sus alrededores, no se expandieran, sino que colapsaran directamente sobre sí mismas por su propia gravedad, formando agujeros negros instantáneamente. Si esta teoría es correcta, el universo no entró en la edad oscura cósmica solo con nubes de gas y materia oscura. Ya estaba sembrado con millones de estos agujeros negros primordiales de diversas masas, desde el tamaño de un asteroide hasta miles o incluso millones de veces la masa de nuestro Sol. Estos no serían los cadáveres de las estrellas, serían reliquias directas del Big Bang, y aquí es donde esta idea resuelve la crisis del James Webb con una elegancia brutal. Estos agujeros negros primordiales, al existir antes que cualquier otra estructura, habrían actuado como las semillas gravitacionales definitivas, unos anclajes de gravedad de una potencia inmensa, esparcidos por el universo infantil. El modelo Lambda CDM, con su lenta formación de halos de materia oscura, se vuelve irrelevante. En lugar de esperar a que la gravedad de la materia oscura fría atrajera lentamente el gas, este gas de hidrógeno primordial habría sido atraído inmediata y violentamente por estos pozos de gravedad masivos y preexistentes. Este modelo de agujero negro primero resuelve instantáneamente todos los problemas del James Webb. Primero, resuelve el problema del tiempo y la masa. Ya no se necesita un proceso de ensamblaje de miles de millones de años. En el momento en que el universo se enfrió lo suficiente como para que el gas se desacoplara de la radiación, este gas habría comenzado a caer en espiral, a un ritmo furioso, hacia estos agujeros negros primordiales masivos. Este proceso de acreción increíblemente rápido habría acumulado vastos discos de gas alrededor de los agujeros negros, proporcionando un presupuesto de materia prima colosal. Esto permite la formación de una galaxia masiva, no en miles de millones de años, sino quizás en solo unos pocos cientos de millones de años. Segundo, resuelve el problema de la forma. En el modelo de agujero negro primero, la galaxia nace como un disco. El gas, al caer desde todas las direcciones hacia el agujero negro central, posee un momento angular neto. La física dicta que este gas no puede caer directamente, sino que colapsa en un disco de acreción masivo, plano y en rotación. Este disco de gas primordial, de escala galáctica, se habría enfriado, se habría vuelto gravitacionalmente inestable y se habría fragmentado, formando estrellas directamente dentro de un disco ya ordenado. La galaxia no se construye a partir de colisiones caóticas, nace como una estructura de disco ordenada, exactamente lo que el James Webb está observando. Tercero, y quizás lo más convincente, resuelve el problema de las galaxias muertas. En el modelo estándar, un agujero negro necesita miles de millones de años para crecer lo suficiente como para apagarse. En este modelo, el agujero negro supermasivo ya está allí desde el principio. Tan pronto como comienza a alimentarse del gas primordial a un ritmo masivo, se enciende inmediatamente como un cuásar de una potencia inimaginable.
Este cuásar primordial podría haber desatado vientos y chorros que esterilizaron la galaxia anfitriona casi tan rápido como la construyó. Este modelo permite que el ciclo de vida completo de una galaxia, nacimiento, formación estelar frenética y muerte por retroalimentación del agujero negro, ocurra en un periodo de tiempo increíblemente comprimido, de solo unos pocos cientos de millones de años, exactamente lo que las observaciones del James Webb parecen exigir. Lo que hace que esta teoría sea tan poderosa es que el propio James Webb está proporcionando evidencia que la respalda. Además de encontrar galaxias imposiblemente masivas, el telescopio también está encontrando agujeros negros supermasivos en el centro de estas galaxias que están imposiblemente grandes para sus galaxias anfitrionas. En el universo moderno existe una correlación estricta entre la masa de una galaxia y la masa de su agujero negro central. La galaxia es siempre mucho más masiva. El James Webb está encontrando agujeros negros primitivos que rompen esta correlación. Agujeros negros que parecen ser mucho más masivos de lo que sus jóvenes galaxias anfitrionas deberían permitir. Esta es una prueba de fuego que sugiere fuertemente que el agujero negro vino primero y que la galaxia está, de hecho, todavía en proceso de ponerse al día con la semilla que la creó. La verdad prohibida podría ser, entonces, la más profunda de todas. Que no vivimos en un universo donde las galaxias crean agujeros negros, sino en uno donde los agujeros negros crean galaxias. El telescopio espacial James Webb, por lo tanto, no nos ha fallado. Al contrario, ha funcionado con un éxito tan espectacular que nos ha entregado una verdad para la que no estábamos preparados. El instrumento que fue diseñado para confirmar nuestro modelo estándar del universo se ha convertido en la herramienta que lo ha hecho añicos. El amanecer cósmico, la era que esperábamos que estuviera llena de infantes galácticos, pequeños y caóticos, se ha revelado como una era de gigantes maduros. La verdad prohibida que el James Webb ha descubierto no es que el Big Bang sea falso. La evidencia de ese evento fundacional sigue siendo irrefutable, escrita en el resplandor del fondo cósmico de microondas y en la química prístina del universo. La verdad que ha sido expuesta, la que está prohibida por nuestras propias décadas de dogma científico, es que nuestra comprensión de la historia después del Big Bang, el primer capítulo de la historia cósmica, es fundamentalmente incorrecta. El modelo estándar de cosmología, el elegante y triunfante modelo lambda materia oscura fría, se basaba en una cronología de paciencia. Postulaba un universo de abajo hacia arriba, donde la gravedad, asistida por la materia oscura, fría y lenta, pasó miles de millones de años ensamblando metódicamente el cosmos, pieza por pieza, fusión tras fusión. Era un modelo que prohibía la existencia de galaxias masivas, prohibía la existencia de discos ordenados y prohibía la existencia de galaxias muertas en la infancia del universo. Y el James Webb, en su primer año de ciencia, ha encontrado las tres cosas. Ha encontrado galaxias tan masivas que rompen nuestro presupuesto de materia, tan ordenadas que rompen nuestra cronología de ensamblaje, y tan prematuramente muertas que rompen nuestro ciclo de vida galáctico. La lógica de un universo lento y jerárquico, la verdad oficial de la cosmología moderna, ha sido invalidada por la observación directa. Esta crisis no es un final, es un comienzo. Es la señal de una revolución científica en ciernes. Los datos del James Webb no nos han dejado con un callejón sin salida, sino con un abanico de nuevas y emocionantes posibilidades, ideas que antes se consideraban marginales, pero que ahora deben ser consideradas seriamente. La verdad prohibida ha dado paso a un nuevo conjunto de hipótesis que compiten por escribir el próximo capítulo de la cosmología. La primera es que el propio andamio del cosmos está mal. Quizás la materia oscura no es fría. Quizás es tibia o difusa, una sustancia cuántica que permitió un colapso de arriba hacia abajo, formando halos masivos y discos ordenados desde el principio. En este escenario, el universo no necesitó miles de millones de años de fusiones caóticas. Nació para ser ordenado. La segunda hipótesis no cambia el andamio, sino la química. Quizás el modelo lambda CDM es correcto, pero nuestra comprensión de las primeras estrellas fue demasiado tímida. Quizás el amanecer cósmico no fue iluminado por estrellas ordinarias, sino por una generación perdida de monstruos,
Estrellas de población 3, de miles de masas solares que vivieron rápido y murieron violentamente, sembrando el cosmos con metales y acelerando la química de la madurez galáctica a un ritmo vertiginoso. En este escenario, el universo no esperó. Fue contaminado y forzado a madurar por sus primeros y gigantescos hijos. Y finalmente está la tercera y más radical de las ideas, la que invierte nuestra comprensión de causa y efecto. Quizás no vivimos en un universo donde las galaxias construyen agujeros negros, sino en uno donde los agujeros negros construyen galaxias. La hipótesis de los agujeros negros primordiales, reliquias del propio Big Bang, sugiere que el universo estaba sembrado de pozos de gravedad masivos desde el primer segundo. Estas semillas habrían actuado como anclas cósmicas, atrayendo el gas primordial y construyendo galaxias maduras y sus discos a su alrededor a una velocidad que ahora coincide con las observaciones del James Webb. La evidencia del telescopio de agujeros negros demasiado grandes en galaxias demasiado jóvenes es un poderoso indicio de que esta inversión de la creación podría ser la respuesta. El telescopio espacial. James Webb nos ha dado una nueva cosmología. Nos ha demostrado que el universo no es lento, ni perezoso, ni metódico. El universo primitivo era una fábrica de una eficiencia inimaginable, capaz de construir estructuras complejas y masivas en un abrir y cerrar de ojos cósmico. La verdad prohibida que el telescopio ha descubierto es, en última instancia, una lección de humildad. Nos ha recordado que nuestros modelos más exitosos no son la realidad, son solo nuestra mejor aproximación a ella, una aproximación que ahora ha demostrado ser espectacularmente incompleta. El Big Bang ocurrió, pero la primera página de la historia cósmica, la historia de cómo se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias, esa página que creíamos haber escrito, ahora está en blanco. Y la tarea de llenarla, armados con los nuevos datos del web, es el desafío más emocionante de la ciencia moderna.